Bueno, entonces después del repaso de Stokes, esto sí es nuevo, ¿no? El teorema de la divergencia o el teorema de Gauss. Uno se engolosina mucho con el teorema de Gauss. Lo va a querer usar casi siempre, y no siempre se puede usar, así que hay que prestar atención a qué es lo que dice el teorema de Gauss. Importante, el teorema de Gauss, o el teorema de la divergencia, lo que va a hacer es relacionar una integral de superficie de un campo vectorial con una integral triple. Es como que lo relaciono con conceptos desarrollados en lo que para nosotros es la práctica 5, práctica que ya la estudiamos, que ya la rendimos, que más o menos las tenemos, entre comillas, frescas. Bueno, ¿qué es lo que dice el teorema? Primero tengo que estar trabajando sobre una superficie S que es frontera de un sólido. Por lo tanto, esa superficie tiene que ser una superficie cerrada. Una superficie que dice que tiene que tener orientación positiva. Cuando la superficie es cerrada, no hay dudas, la orientación positiva es la que los vectores normales unitarios apuntan hacia afuera. Si ahora tengo un campo vectorial al que se le piden siempre las mismas condiciones, que tenga funciones componentes con derivadas parciales continuas en una región abierta que contenga a todo ese sólido grande, lo que voy a poder decir es que la integral de superficie del campo vectorial sobre esa superficie que es cerrada va a ser igual a la integral triple de la divergencia del campo, que era una expresión escalar, sobre lo que es el sólido acotado por esa superficie cerrada, ¿no? Entonces la integral de superficie del campo vectorial sobre la superficie cerrada la puedo vincular con la integral triple de todo el sólido encerrado por esa superficie de este campo escalar, que es el campo divergencia. Por ejemplo, fíjense acá. El ejemplo dice, determina el flujo saliente, el flujo saliente del campo vectorial que tengo acá, sobre la superficie acotada por el hemisferio de esta esfera con z entre 1 y 4. Ahí no dice qué hemisferio. Un hemisferio es la mitad de una esfera y el plano z igual a 1. Calcular el flujo saliente de este campo sobre una superficie que es acotada, que está formada por dos superficies a la vez. El casquetito de la esfera y el plano z igual a 1 que corta. Entonces, siempre que a mí me pidan calcular un flujo, de lo que me están hablando es de que yo tengo que calcular la integral de superficie del campo vectorial. Están hablando de eso. Ahora me fijo quién es la superficie. Cuando ahí me dice que está acotada por este hemisferio, y no me dice cuál es, pero sí me dice que está acotado entre 1 y 4, digo, primero tengo que interpretar ese hemisferio perteneciente a qué esfera es. Esta esfera, que está bastante bien presentada, porque no tengo que hacer ninguna cuenta de completar cuadrados, es una esfera centrada en el punto 0, 0, 1, 0, 0, 1, de radio 3. Entonces desde acá me corro 3 unidades para arriba, 3 unidades para abajo y hago la esfera completa. Pero, dice, me tengo que quedar, acuérdense que este es 1, me tengo que quedar con el pedazo del hemisferio donde z está entre 1 y 4. Por eso, z entre 1 y 4, 4, se supone que entonces lo que tengo que hacer es quedarme con este pedacito de esfera. Ese casquetito de arriba. Y el plano z igual a 1, que es este. Bueno, conclusión. La superficie de la que se está hablando es una superficie cerrada. El campo vectorial es súper buenísimo porque las componentes son todas polinómicas, entonces tienen derivadas parciales continuas en R3. Por lo tanto, R3
es ese abierto del que pide el teorema que contenga a todo el sólido encerrado por esa superficie. Entonces digo, bueno, fantástico, puedo, ¿por qué no? Porque se dan todas las condiciones, a esto vincularlo con la integral triple sobre el sólido encerrado por esta superficie de la divergencia del campo. Y ese diferencial es un diferencial de volumen, porque es una integral triple. Cuando calculo la divergencia de este campo, la divergencia ¿qué era? Si el campo era P por I más QJ más RK, ¿quién era la divergencia? ¿Se acuerdan? No me dejen La sola. derivada de P con respecto a X más la derivada de Q con respecto a Y más la derivada de R con respecto a Z. Perfecto. Esto es un escalar. No hay comas, ¿no? No hay un vector. Y entonces en este caso la divergencia del campo es la primera componente, la derivo con respecto a X. 1. Más. La segunda componente, la derivo con respecto a Y. 1 de nuevo. Más. A la tercera componente, la derivo con respecto a Z. 1 de nuevo. Una constante. Genial. Entonces, cuando escriba esto, la integral triple de la divergencia es la integral triple, voy a poner más grande, la integral triple de la función idénticamente 3, diferencial de volumen, donde acá se está llamando a ese sólido, acá, D es el sólido que queda encerrado por esas dos superficies. Entonces ustedes saben bien, yo puedo sacar este 3 como es una constante afuera, y la integral triple de la función idénticamente 1 sobre un sólido, ¿qué representaba? La integral triple de la función idénticamente 1 sobre un sólido. Volumen. ¿Qué era? Volumen. Si alguien dijo el área, no, el volumen. ¿Te acordás que el área, por las dudas ya que estamos y que surgió, era la integral doble sobre una región de la función idénticamente 1, esto era el área de tu región. Eso sí, pero cuando la pasábamos a integral triple sobre un sólido, esto era el volumen del sólido. Bueno, entonces cuando digo, ¡apa! Entonces acá lo que estoy haciendo es esta integral triple, sin resolverla, yo ya sé que eso representa el volumen encerrado, el volumen del sólido encerrado por las dos superficies. Y cuando me doy cuenta, lo que me quedó encerrado es la mitad de toda una bola. Y yo sé calcular el volumen de una bola, o al menos debería saberlo, y si no me acuerdo, voy y repaso. El volumen de una esfera, el volumen del sólido encerrado por una esfera, es 4/3 pi por radio al cubo. Entonces, en este caso, toda la esfera completa tiene un volumen que sería 4/3 pi por, como el radio es 3 al cubo. Pero como quiero la mitad, lo divido por 2 a esto. Por eso es la cuenta que aparece en este lugar. Es 4/3 pi por 3 al cubo dividido 2. Ese 4 se transformó en 2 de simplificar. Y se terminó. Entonces, muchas veces hay que aprovechar estos beneficios de la aplicación del teorema de la divergencia o el teorema de Gauss, cualquiera de los dos nombres es factible, porque a pesar de que me estoy metiendo con una integral triple, la divergencia puede ser muy buena. Y aún así, la divergencia no siendo constante, como en este caso, puede ser que sea mucho más fácil de describir el sólido acotado por la superficie que definir la superficie completa. Así que uno... Sí, profe, nos pasó ayer lo mismo. Ah, Nos pasó ayer que tratamos de hacer lo mismo y era mejor resolverlo por este camino, digamos. bueno. Cuando uno va haciendo la práctica, pasa que cuando uno va al final, se siente como acorralado por el tiempo, ¿no? Pero cuando uno hace la práctica, intenta
Y de a poco, a medida que va haciendo ejercicio tras ejercicio, como que se va dando cuenta, este me hace acordar al ejercicio que hice, que me costó un montón y que me di cuenta que se tenía que hacer fácil de otra manera. El practicar es el que acelera la forma de ver un ejercicio. No voy a negar, digamos, si esto me quedaba con una divergencia espantosa, y capaz que, no sé, me hubiese volcado por hacer la integral de superficie, no lo sé. Hay que hacer las cuentas y meterse en ese chanchullo de hacer las cuentas y ver qué pasa. Pero bueno, está bueno cuando aparecen estos ejemplos bastante simples que aceleran mucho la visualización. Miro la divergencia, es constante y me parece que me voy con la integral triple. Eso seguro. Ojo, ojo, siempre y cuando el sólido no sea difícil y a veces, como en este caso, me queda un sólido del que ya tengo una fórmula de cálculo de su volumen. Bueno, este es otro. En este caso, el ejercicio pide, ¿no? Emplee el teorema de la divergencia. Y se evalúe, esto es un integral de superficie de un campo vectorial, sobre la superficie dada por lo que es el cubo unitario definido con x entre 0 y 1, y entre 0 y 1, z entre 0 y 1, y este es el campo vectorial. ¿Quién es esa superficie? 0 y 1, 0 y 1, esto es 1, entonces lo que hago es este cubo. La superficie, dice, es el cubo definido de esta manera, o sea que la superficie está formada por la unión de 6 caras. No son caras difíciles de parametrizar porque se corresponden con planos que son todos paralelos a planos coordenados. No va a haber problema con eso, pero tendría que hacer 6 integrales de superficies. Bueno, como no es la idea, decimos que esas 6 caras están encerrando un sólido que para nada es difícil la visualización del sólido. Justamente el sólido, lo tengo acá. Entonces lo vinculamos con el teorema de la divergencia, porque además el campo vectorial está conformado por funciones componentes que son todas polinómicas y por lo tanto cumplen la condición de que tiene derivadas parciales continuas en R3. Pensando en R3 como ese gran conjunto abierto que contiene a todo este cubo. Cuando hacemos entonces la aplicación del teorema de la divergencia, nos queda la integral triple sobre todo el cubo, y la divergencia del campo es lo que supuestamente está acá, fíjense. La primera componente es x por y. Entonces cuando la derivo con respecto a x, me queda y. Más, estoy calculando la divergencia del campo, ¿no? La segunda componente es y cuadrado z. La derivo con respecto a y me queda 2iz. Más, y la tercera componente es z cubo. La derivo con respecto a z, es 3z cuadrado. Esa divergencia es lo que aparece acá. No me quedó constante. Pero lo que quedó muy fácil es la identificación de este sólido. Entonces esta integral triple tiene a la x, a la y y a la z, variando los tres entre valores constantes. Una de las mejores cosas que me podía quedar cuando trabajaba en aquella instancia, integrales triples, iniciales. Entonces, no se termina tan rápido, tengo que ir integrando paso a paso hasta llegar al final. Pero bueno, no es difícil. Voy buscando primitivas con respecto a cada una de las variables, donde las funciones involucradas son todas polinómicas. Y me van a seguir quedando polinómicas, así que busco primitiva fácil y hago las cuentas. A pesar entonces de que la divergencia no fue constante, el sólido ameritaba que vaya por este camino. Cuentita, 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 resultado 2. Y en este caso, este otro ejemplo, que es el último, también pide calcular la integral de superficie de un campo vectorial. Fíjense que fueron presentaciones distintas en las cuentas, vayan prestando atención a eso. En el anterior les pedía así, ¿no? Integral de superficie y la notación era f escalar n
y este diferencial de S sin raya. Eso es una integral de superficie. Y acá lo pide con esta presentación. Con este diferencial S que sería raya. Y en la primera no hablaba de la notación de integral de superficie, hablaba de determinar el flujo saliente del campo vectorial. 3 formas distintas de escribir o de pedir lo mismo. En este ejemplo 2, nos pide también evaluar la integral de superficie de este campo vectorial. Ya no tiene componentes todas polinómicas, donde la superficie es la que acota a un sólido y donde las superficies involucradas son z igual a 1 menos x cuadrado. Z igual a 1 menos x cuadrado en el espacio es un cilindro, porque la variable y es la que no está en juego, que sería el cilindro, este que viene acá, y que sigue, todo el cilindro, que es esa canaletita a lo largo de todo el eje Y. Ese cilindro participa en la acotación del sólido. ¿Quién más participa? Los planos Z igual 0, que sería el plano del piso, esto, está marcado acá. El plano Y igual 0, que sería este, por eso termina acá. Y un planito inclinado, Y más Z igual 2. Este, inclinadito acá. Cuando hago el dibujo, y la idea es siempre hacer algún dibujo lo mejor que pueda, digo, ese sólido no es un sólido que yo no pueda identificarlo. Lo hemos hecho miles de veces en las integrales triples. Entonces, si me piden calcular la integral de superficie de este campo, digo, a ver cómo queda la divergencia. La derivada de esto con respecto a x, y más la derivada de esto respecto a y. Esta parte y no hay, me queda 2y. Más la derivada de esto respecto a z. De z no depende, se terminó ahí. No quedó fea la divergencia. Bueno, por lo tanto, la integral de superficie que me piden calcular de este campo vectorial, la voy a calcular a partir del teorema de la divergencia. Ojo, ¿no? Las componentes no son todas polinómicas, pero ninguna tiene problemas de calcularle las derivadas parciales, porque son funciones exponenciales o trigonométricas, que van a ser continuas también en todo R3. No tengo problemas de nada. Entonces puedo aplicar el teorema de la divergencia sin problemas, donde acá ya el sólido no fue tan simple como los otros casos. Pero no es nada que a uno lo sorprenda porque son sólidos que hemos trabajado en la práctica 3, en la práctica 5. Entiendo en este dibujito que la idea sería proyectar sobre el plano XZ, acá. Entonces, para cada puntito sobre esta región plana, los valores de I varían entre I igual 0 y toparme con esta cara. Entonces de ahí uno ya sabe que la I va entre 0 y 2 menos Z. Y después cuando se para acá, dice los valores de la X, y mientras la X varíe entre menos 1 y 1, que son los lugares de corte de ese pedacito de parábola con el eje X, los valores de Z van a tener que estar variando entre 0 y toparme con la parábola. Y la parábola la saco de acá. 1 menos x cuadrado. Bueno, ahí tengo entonces toda la seguidilla. Y eso es lo que se pone en esta parte. Y nada, íntegro. No es algo que no pueda hacerlo. No son funciones complicadas para buscar primitivas. Resultado final. Una cosa que les quería aclarar. Hay veces
que yo les decía, uno se engolosina mucho con el teorema de la divergencia y lo quiere aplicar en cualquier circunstancia. Podría pasar, estoy pensando situaciones, ¿no? Podría pasar que yo tengo una superficie que no es cerrada, que no encierra un sólido, ¿no? Supongamos que tengo esta superficie. Superficie, no importa qué es, no me interesa. Esta superficie no es cerrada, S. Y yo quiero calcular la integral de superficie sobre esa superficie S. No puedo aplicar el teorema de la divergencia porque esta tapita de acá no está considerada. Hagamos esto. Incorporo esta superficie. La llamo S1. ¿No? Entonces yo lo que sí puedo decir es que S unión S1 es una superficie cerrada. Encierra un sólido, al que lo llamo E, ¿no? Entonces digo, si yo quiero calcular la integral de superficie sobre la unión de estas dos, suponiendo que el campo vectorial cumpla con las condiciones que quiero, suponiendo que esta superficie S está orientada hacia afuera, a esta la voy a tener que también orientar hacia afuera. Con todo eso, acá puedo usar el teorema de la divergencia, y acá puedo decir que esta integral de superficie sobre la unión de las dos es la integral triple sobre el sólido de la divergencia del campo. Podría decirlo. Y se supone que estoy pensando en que la divergencia del campo es buenísima, hasta capaz me queda constante, este sólido que me quedó es muy fácil de poder describir. Y digo, conocer esto, ¿cómo me va a ayudar a calcular esto, que es lo que yo quería? ¿Qué se puede hacer ahora? Le ¿Cómo resta puedo? S1. ¿Cómo? Le resta la parte de S1 eso. Claro, porque lo que tengo que pensar es que esta integral de superficie que tengo acá, la puedo pensar como suma de integrales de superficies, ¿no? Esto quiere decir que esta parte la reescribo como la integral de superficie sobre S de mi campo vectorial, más la integral de superficie sobre S1 de mi campo vectorial, se raya, que es igual a la integral triple de E de la divergencia del campo diferencial de B. Entonces de acá, como decías vos, esto lo paso restando para el otro lado y tengo despejada la integral de superficie. O sea que podría pensar, entonces, en esto que antes era una incógnita, que esa integral de superficie la puedo escribir como la integral triple de la divergencia del campo sobre este sólido menos la integral de superficie sobre S1 del campo vectorial. Uno podría decir, ¿para qué tanta historieta? Porque me podría haber directamente metido con calcular la integral de superficie sobre esta superficie S. ¿Qué tanto? Bueno, puede pasar que a lo mejor esa superficie sea un poco densa de poder ser parametrizada y me conviene, a pesar de todo, hacer estas dos cuentas. Porque la divergencia es buenísima y la integral triple es muy fácil, y porque esta superficie es mucho más fácil de parametrizar que la original. Eso también es cierto. Este tipo de ejercicios también se los pueden encontrar en la práctica. Ojo, no se engolosinen, si la superficie no es cerrada, no puedo aplicar el teorema de la divergencia. En todo caso, lo que les estoy mostrando sería una estrategia para cerrarla y después tengo que hacer esta cuenta. Es otra opción, es un salvataje cuando a lo mejor no me quiero meter con esta integral de superficie concretamente. Ustedes verán en los ejercicios si les conviene o no usar esta alternativa. Bueno.
Lo que estuvimos viendo entonces hasta acá terminaría todo lo que tiene que ver con la práctica 7. Lo que nos queda, porque no lo puedo ver de acá, es empezar a trabajar con ecuaciones diferenciales. Ya la última práctica, de la que hoy lo que vamos a hacer es presentar hasta un cierto punto, y lo dejamos después para el viernes que viene el resto. Ecuaciones diferenciales ordinarias, el título. Ahora vamos a ver por qué estos nombres. En esta introducción, este es un apunte que usamos habitualmente en la cátedra. El apunte fue realizado, ustedes van a ver acá, por la profesora Angélica Arnulfo. Angélica es una profesora que hoy se encuentra ya jubilada, pero que ha sido un pilar importante en lo que es análisis 2 en UTN. Ha sido coordinadora de análisis 2 durante mucho tiempo. Y bueno, este apunte la verdad es que lo seguimos utilizando. A lo mejor podría ser como tuneado ahora con color o nada. Lo podríamos ir como modificando un poquito para que a la vista sea más atractivo, pero la verdad es que todo lo que dice es lo que tienen que saber. Así que de este apunte es donde nosotros vamos a referirnos para estudiar ecuaciones diferenciales ordinarias. En algún momento del apunte van a encontrar esto, acá, en rojo. Lo resolveremos, bueno, no importa. Cuando se llegue a esa instancia, que no va a ser hoy, yo particularmente decido que lo que está trabajado en la parte de la puntuación 2.4 no lo haría de esta manera y lo vamos a hacer como en el Steward. Es lo único que hago distinto, el resto tal cual como está acá. Bueno, vamos a la presentación. En esta presentación la idea es empezar con la presentación de dos problemas que uno le va a querer dar solución. En este caso, el problema 1 dice, ¿cuáles serán las curvas que verifican que la pendiente en cada uno de sus puntos es igual al doble de la suma de las coordenadas del punto? Bueno, eso que me está diciendo, ¿no? Se supone que yo tengo que encontrar dónde están todas las curvas, tales que al momento de tomar un punto sobre la curva acá, coordenadas x, y, la pendiente en cada uno de sus puntos, la pendiente de lo que sería, cuando hablaba de pendiente, estamos hablando de la pendiente de lo que sería la recta tangente, ay, no lo puedo hacer ahí, es igual a la suma, al doble de la suma de las coordenadas del punto. Las coordenadas del punto son x, y. La suma de las coordenadas del punto las tengo acá. ¿Y cómo hago para hacer la traducción de eso que está escrito en palabras con una ecuación? Bueno, la pendiente en cada uno de sus puntos, la pendiente de la recta tangente, sabemos que se calcula calculando y' específicamente en la coordenada x del punto. Entonces, la derivada tiene que ser igual a, dice, el doble de la suma de las coordenadas del punto. Me sale todo choco porque tengo la tableta así como inclinada. Bueno, este sería entonces el planteo de una ecuación en la que tengo que entender que lo que estoy buscando es una función. Esa es mi incógnita. No es un número. Es una función. Entonces, como esta ecuación es una ecuación en la que yo estoy buscando como solución una función, a esa ecuación se la llama ecuación diferencial. Ecuación en donde también está relacionada la derivada. La palabra ordinaria, que después la vamos a explicar en la siguiente página, es porque la función que estoy buscando es una función que depende de una sola variable. Ustedes saben muy bien, hemos trabajado gran parte de análisis 2 con funciones que dependen de más de una variable. Bueno, la idea acá es trabajar con ecuaciones donde aparecen las derivadas involucradas y donde la incógnita es una función pero de una variable. El hecho de que sea de una variable es la palabra ordinaria que acompaña. Entonces, ecuación diferencial ordinaria.
nada, lo presento, el problema no lo estamos resolviendo, porque lo que vamos a hacer es aprender cómo se resuelve. El problema 2 también presenta una situación en la que uno va a tratar de escribir esa situación a partir de una ecuación y tratar de resolverla, ¿no? La idea es, ¿cuál será el camino recorrido por un cuerpo durante el tiempo t si su velocidad es proporcional al trayecto, sabiendo que en 10 segundos el cuerpo recorre 100 metros y en 15 segundos 200? ¿Cuál será el camino recorrido por un cuerpo durante un tiempo t si su velocidad es proporcional al trayecto y sabiendo que sucede esto? Cuando yo tengo una función de la cual conozco la posición instante a instante de una partícula, de un cuerpo, de un coche, de un objeto, si la función, a lo mejor en el steward se habla mucho de la expresión S de t, la función que depende del tiempo que me da la función desplazamiento, ¿cómo obtengo su función velocidad? Derivando. Con S'. Bien. ¿Qué es lo que se hace acá? En vez de llamarla S a la función posición, la estamos llamando X. Entonces su función velocidad es X' de t. Digo, los llevo al steward porque usa mucho steward estas expresiones para la función posición. Bueno, entonces ahora trato de hacer la traducción. Velocidad X' de t. Proporcional. Siempre que ustedes vean la expresión proporcional, y lo han visto, ¿saben cuándo? Cuando en la práctica 5 se hablaba de la densidad en cada punto, es proporcional a, han aparecido esas expresiones, aparece una constante a determinar, y dice que es proporcional al trayecto. El trayecto es justamente ese recorrido de la que estábamos hablando de la función x de t. Entonces trato de hacer la traducción de esto que está escrito en palabras a partir de una ecuación. Dice, la velocidad es proporcional al trayecto. Esa es una ecuación diferencial ordinaria donde la incógnita es la función x de t. Y donde en esa ecuación está involucrada ella, su derivada, y bueno, veré después cómo encontrarla. Lo que este ejercicio incorpora, a diferencia del primero, es que me da algo como información adicional. Dice que a los 10 segundos el cuerpo recorre 100 metros. ¿Eso cómo lo voy a traducir? Así. Que la función posición a los 10 metros es 100. Y que la posición del objeto en el segundo 15 es de 200 metros. Esas son condiciones que se les están dando adicionales a la ecuación diferencial que yo tengo que resolver. Bueno, nada más presentar en esta primera parte introductoria qué tipo de ecuaciones, van a aparecer otras más complicadas, podrían llegar a aparecer en este contexto. Ahora vamos a la definición concreta de lo que es una ecuación diferencial ordinaria. Una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación que relaciona a lo que sería una variable independiente, pensando en que la variable independiente es x, a una función y a sus derivadas. En los dos ejercicios que presentamos previos, aparecía solo la primera derivada, pero podría aparecer en esa ecuación la primera derivada, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Esa ecuación que voy a tener que resolver puede estar presentada en forma implícita o en forma explícita. En el caso de las ecuaciones de recién, por ejemplo, esta está presentada en forma explícita. ¿Por qué? Porque el máximo orden de derivación con el que aparece la función incógnita está despejado en función del resto. Esa misma ecuación expresada en forma implícita, lo que tengo que hacer es igualarla a 0. Así que una presentación sería y' menos 2 por x más y igual a 0. Esa sería la versión de esta misma ecuación, pero en forma implícita. Esta es explícita. Lo mismo acá. La forma en la que terminó quedando la ecuación también es
explícita, la única derivada que apareció, está despejada en función del resto. Pero, en esos dos ejercicios, el máximo orden de derivación que apareció fue 1. Pero podrían aparecer este tipo de situaciones. Que aparezca, por ejemplo, en la ecuación involucrada también la derivada tercera. No solo la derivada primera. Y que aparezcan otras funciones involucradas. Y entonces acá se aclara un poco todo esto que les decía antes. Cuando yo digo que la ecuación diferencial es ordinaria, es porque la función incógnita depende de una sola variable. Si estaríamos pensando en una ecuación diferencial donde la función incógnita podría llegar a depender de más de una variable, a ese tipo de ecuaciones se las llamaría ecuaciones diferenciales y la palabra ordinaria se reemplazaría por en derivadas parciales. Pero esto nosotros no lo vamos a ver. Esto no lo vamos a ver en análisis matemático 2. Creo que ustedes lo pueden llegar a ver en una materia que sigue, matemática superior. Si no estoy errada es ahí. Nosotros le vamos como a marcar el camino de las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Cuál es el orden de una ecuación diferencial? Es el mayor orden con el que figura la derivada de la función. Entonces, en este caso, esta sería una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, porque el máximo orden de derivación de la función incógnita es 1. Esta sería una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden, porque el máximo orden de derivación con el que aparece la función incógnita es 3. ¿Y esta de qué orden sería? Uno. 1. No me olvido que esto es I'. Apareció una vez la derivada. Bueno. Bien, bien. Entonces acá vuelves, ¿no? Esta sería una ecuación diferencial, esta es otra ecuación diferencial de segundo orden. Esta, una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden. Cuando hablamos de una solución de la ecuación diferencial, es porque estamos hablando de que hay una función que verifica la ecuación. Entonces quiere decir que, por ejemplo, supongamos que phi es una solución de esta ecuación diferencial, phi es una función que encontré que tiene derivación hasta tercer orden, en el que cuando yo reemplazo la ley de la función, acá, con su derivada tercera, con la ley de la función acá, la ecuación se satisface. Tan simple como eso. Entonces, solo a modo de ejemplo, por ejemplo, presentar que esta función, y igual a e a la x por 1 más x, es una solución de esta ecuación diferencial. Para mostrar que es una solución de esa ecuación diferencial, yo lo que tengo que hacer, derivarla 2 veces, y el resultado de la derivada segunda ponerlo acá. El resultado de lo que fue la primera derivada, lo multiplico por 2 y le resto lo anterior, y le sumo lo que es la función. Hago todas esas cuentitas, que son las que están acá abajo, y veo que la ecuación se satisface. Por lo tanto, esta función es solución de esta ecuación diferencial, que no va a ser la única. Vamos a ver cómo se encuentra eso. ¿Qué vamos a trabajar nosotros? Como dos grandes grupos. Vamos a trabajar las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, y vamos a tratar de ver diferentes estrategias que me sirvan a mí para resolverlas. Cuando son de primer orden, que quiere decir que el máximo orden de derivación que aparece en la función incógnita es 1. Y más adelante vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. O sea, el máximo orden de derivación va a ser 2. Pero nos vamos a centrar en esa parte, en un caso muy particular que sería a coeficientes constantes, que ya lo veremos, ¿no? No es difícil para nada, bastante sencillo. Cuando estamos en este mundo de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden es porque o la ecuación se puede presentar de forma implícita de esta forma, la incógnita, la variable independiente,
la función y va a estar involucrada la derivada de la función, o porque puedo presentar a la ecuación de esta manera, en forma explícita. Fíjense que acá, en el primer ejemplo que habíamos visto en la presentación, y' igual a 2 por x más y. Esta parte es la que yo puedo considerar, es una gran función que depende de xy. Donde la función que depende de xy es la que tiene esta ley, 2 por x más y. Entonces, de manera general, yo puedo despejar a la primera derivada escrita en función de x e y. Lo que quede, entonces yo lo englobo y lo nombro f de xy. La incógnita es la función y. Nosotros ya habíamos trabajado, aunque no lo hayamos visto de esta manera, con ecuaciones diferenciales ordinarias, de primer orden. Cuando nosotros trabajamos con y' igual a 2x, 2x, el cuadrado estuvo de más. Me estoy preguntando cuáles son todas las funciones que al derivarla me da la expresión 2x. Cuando busco esa función y, lo que estoy buscando, en realidad, es el conjunto de toda la familia de funciones primitivas de la función 2x, que serían x cuadrado más c. Ya veníamos trabajando con ecuaciones diferenciales. En la búsqueda de primitivas, trabajábamos con ecuaciones diferenciales. No las llamábamos así, ¿no? Esta es la familia de funciones primitivas de esta. Que la notación que usábamos para esta búsqueda era la integral indefinida de 2x diferencial de x. Para encontrar esto. Bueno, por supuesto que ahora esas ecuaciones diferenciales no van a ser así de simples, van a ser un poquito más complicadas. Porque acá mismo también podría estar relacionada una expresión donde también aparezca la y, lo que lo hace más difícil. Y hay veces que en las ecuaciones diferenciales que nosotros buscamos, nos van a pedir además que se cumpla una condición inicial, una condición especial, que es que de toda la familia de funciones que yo encuentre solución de la ecuación diferencial, que busque aquella en la cual, por ejemplo, y en 1 sea igual a 2. Entonces, de esta familia, de todas ellas, quiero buscar aquella en la que cuando resuelvo y en 1, esto me dé 2. Entonces eso hace que esta constante, que antes era arbitraria, sea una específica, la encuentre y diga, esta es la solución, ¿no? Esa condición inicial. El problema entonces de resolver la ecuación diferencial y' igual a f de xy, sujeta a una condición, se lo llama problema con valor inicial o problema de Cauchy. Esta es la forma tradicional de presentarlo. Tener la ecuación diferencial con esta condición inicial, que también tiene que cumplir esa ecuación. Entonces lo que estoy buscando es de toda esta familia de funciones que verifiquen esta condición, una solución particular. Bueno, ¿qué es lo que nos va a decir el teorema de Picard? No lo vamos a demostrar. Lo vamos a lo mejor a poder usar en algún ejemplo, que la verdad es poco, pero lo podemos llegar a usar. El teorema de Picard me dice bajo qué condiciones el problema de valores iniciales tiene solución única. ¿Bajo qué condiciones tiene solución única? Miren cuál es la cuestión acá. Tengo que buscar una función cuya derivada sea igual a una expresión que depende de x e y además de esa función tiene que cumplir la condición de que evaluada en x0 me tiene que dar y0, ¿no? Hay una función que estoy buscando, una y, que evaluada en x0 me tiene que devolver y0. Esta función f mayúscula es una función que depende de x y y, una función que depende de dos variables. Entonces,
consideremos x0 y 0, este punto, un punto interior de una región rectangular. Entonces este punto que está en el plano, lo pienso interior sobre una región rectangular. La región rectangular quiere decir que, entonces acá tengo A, acá tengo B, y acá tengo C, y acá tengo D. Ese es ese rectángulo, ¿no? Y acá vienen las condiciones. Si tanto la función f, que haya quedado de este lado, como la derivada parcial de f respecto a y, las dos son funciones continuas en este rectángulo establecido, la función f y la función derivada parcial de f respecto a y son continuas en R, entonces lo que vamos a poder asegurar es que existe un intervalo, voy a poner en rojo ya, esperen que cierro estas para que no me haga tan lento toda esta parte. Si yo no cierro esto, tremendo. ¿No? Decía, el teorema va a decir que bajo esas condiciones, entonces, existe un intervalo ahí, con centro en x0, contenido en el intervalo AB, existe un intervalo y con centro x0 dentro de lo que es este gran intervalo B, donde va a existir una única función, solución de este problema de valores iniciales. Esa phi, que acá le llamé I, una phi, esa phi que existe, es única. Única función. Todo lo anterior hasta antes del implica, todo lo anterior son las condiciones. Primero la presentación del problema de valor inicial, considerando que este punto x0 y 0 de paso de la función lo considero interior a una región rectangular, de tal manera que tanto f como la derivada parcial de f respecto a y sean continuos en el rectángulo, entonces va a existir una única función de una variable que cumpla con el problema de valores iniciales. Eso es lo que dice el teorema de Picard, no lo vamos a demostrar para nada, pero sería una ayuda para convencernos de cuando resolvemos un sistema como este de problemas de valores iniciales, lo que voy a encontrar es una única solución. Ahora, observaciones que vienen al caso, ¿no? Obviamente esa función phi que encuentro es una función que es derivable, que además es continua, ¿por qué? Porque la derivada de esa función la estoy igualando a una función que estoy diciendo que es continua. Y prestar atención a esto, ¿no? Las condiciones del teorema de Picard son suficientes, pero no necesarias. ¿Qué quiere decir eso? Que son suficientes es que si esto se da, seguro el problema de valores iniciales tiene única solución. Pero podría pasar que pueda tener igual solución única, sin esas hipótesis establecidas, ¿no? Las condiciones establecidas por la hipótesis del teorema no son válidas, si no son válidas, podría suceder que ese problema de valores iniciales pueda tener igual solución única, o que tenga, por ejemplo, infinitas soluciones, o que no tenga solución. O sea, yo lo que sé es que cuando todas estas condiciones se den, seguro la solución que encuentro es única. Cuando estas condiciones iniciales no se den, este problema de valores iniciales puede tener única solución igual, puede no tener, puede tener infinitas. Situaciones amplias que me pueden pasar. Vamos directamente a esto, ya trabajamos con una forma de solucionar ecuaciones diferenciales, ya meternos en lo que es práctico. Ecuaciones diferenciales ordinarias a variables separables.
¿Cómo se resuelve eso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué significa? Bueno, esto es lo primero que empezamos a ver. Una de las primeras técnicas que vamos a ver para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, ustedes cuando van a la práctica van a tener en principio títulos, ejercicios que están relacionados con ese título y todos van a salir aplicando el mismo método. Después, cuando uno avanza en la práctica, les va a aparecer, resuelva las ecuaciones diferenciales, y uno sabrá de las ecuaciones que van apareciendo en el listado, cuál de todas las técnicas que estuvo practicando antes es la que mejor se ajusta para resolverlo. La primera de las técnicas es como un poco cuando veíamos técnicas de integración. Aprendimos sustitución, aprendimos partes, a lo mejor pudieron haber aprendido fracciones simples, entonces uno veía una integral y de esas técnicas veía cuál le parecía que podía funcionar. Bueno, vamos a hacer un poco lo mismo para ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Ecuaciones entonces a variables separables. ¿Cuál es la idea acá? La ecuación diferencial va a ser a variables separables si tengo esta presentación en la forma explícita. La tengo a I' despejada por una expresión que depende de X e Y, pero de tal manera que a esa función la puedo expresar como producto de dos funciones independientemente, una de X y otra de Y. Si esto sucede, acá antes yo ponía una gran F de XY, ¿no? Digo, si yo puedo escribir a esa gran función como un producto de dos expresiones que una depende de X y otra depende de Y, hay un beneficio que lo voy a usar para resolver la ecuación diferencial. Y fíjense cuál es todo el caminito, ¿no? Y prima, sabemos muy bien que lo podemos escribir así. Y podemos trabajar con esta notación como si esto es una división de diferenciales. Entonces puedo a esta expresión dejarla acá abajo y a esta expresión dejarla acá arriba, que es esta presentación de acá. Entonces, del lado de la izquierda, tengo una expresión en la que solo hay una dependencia de la variable y. Del lado de la derecha hay una sola dependencia con respecto a x. Pensando en que las expresiones que me han quedado son continuas sobre un cierto intervalo, sobre un cierto conjunto, digo, bueno, aplico integral a ambos lados. Entonces, al aplicar integral, acá tengo una familia de funciones primitivas donde estoy pensando que esta función depende solo de y. Y acá tengo una familia de funciones primitivas donde dependen solo de la x. Cuando yo resuelva eso, del lado de la izquierda voy a tener una expresión que depende solo de y, del lado de la derecha una expresión que depende solo de x, y por supuesto, como las dos son familia de funciones primitivas, vamos a dejar la constante arbitraria dando vueltas. Cuando aparezca eso, veo si es posible de esta ecuación despejar ahí en función de x y tengo la solución general. Bueno, la única manera, creo, de entender esto es yendo a un ejercicio. Ahora yo me voy a apartar. Si bien está ahí, lo voy a hacer con ustedes. Voy a cerrarlo y lo voy a volver a abrir también. Y voy a sacar la captura. No quiero. No lo vuelvo a abrir. Ahora se mueve fácil. Bueno, si bien está la solución en el apunte, hacerla con ustedes viene bien. Bueno, a ver. Acá tengo y', que la voy a despejar en función de x e y. Si despejo y' de acá,
Después veré de prestarle atención a esta parte, ¿no? Y' es 1 sobre 1 más e a la x por i por e a la x. Que lo puedo escribir así. 1 sobre i por e a la x sobre 1 más e a la x. Entonces estaría, según la presentación de esta parte, teniendo a la derivada despejada como una expresión donde algo depende solo de x y otra expresión depende solo de y, y vinculadas con un producto. Estaría en esa situación. Esto depende solo de y, esto depende solo de x. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Decíamos, bueno, a y', escribo así. Y acá me queda 1 sobre i por e a la x sobre 1 más e a la x. La idea era dejar de un lado todo lo que depende de la y, dejar del otro todo lo que depende de la x. Entonces, este lo voy a pasar multiplicando acá, y esto va a venir acá. Me va a quedar y, diferencial de y, igual a e a la x sobre 1 más e a la x, diferencial de x. Llegué a eso, ¿no? Estaría en esta parte. Llegué ahí. Ahora, estas funciones que están involucradas son recontra continuas. Fíjense que esta función es una función polinómica, continua, y esta es una función también continua, donde tengo división de funciones continuas, y este denominador no se anula nunca. Porque a la x siempre es más grande que 0, le sumo 1, no se va a anular nunca. Continúa las dos. Entonces lo que decía la propuesta es, calculemos la integral indefinida a cada lado. Del lado de la izquierda, tengo que calcular la integral de y diferencial de y. ¿Qué voy a poner acá? 1/2 y cuadrado. Sí, señor. 1/2. Y cuadrado. Y como esto es una integral indefinida, yo voy a poner acá, después veo, ¿no? Voy a poner acá, ahí, acá aparece una constante arbitraria. Porque esto es una familia de funciones primitivas. Yo ahí voy a poner una constante arbitraria. Ahora les voy a decir por qué aparece una sola en el apunte. Que va a ser igual a la familia de funciones primitivas de esta función. Que resulta que una sustitución puede ser muy bienvenida. Del lado de la derecha, yo podría entonces directamente calcularlo así. Logaritmo de el valor absoluto de 1 más e a la x, más una constante arbitraria. Como es arbitraria, y no tiene necesariamente que ser la misma que la otra, le pongo más d. Porque si le hubiese puesto más c, probablemente me cancelen la c, y eso no tiene sentido, ¿no? Y varias cosas a decir acá. Ustedes cuando ven en el apunte... Ahora tendríamos que calcular la solución particular, ¿o no? Sí, pero todavía no terminó. Esperá. Ahora vamos a eso es correcto, ¿eh? Por supuesto que a veces esto se me puede complicar, ¿eh? Tabla de integrales, acá sí los dejamos. Tabla de integrales, porque acá ya las cosas empiezan a quedar complicadas. Acá no lo quedó relativamente simple. Una cosa, primero, no hace falta, si bien ustedes saben que cuando yo tengo esto, uno escribe el logaritmo del valor absoluto de x más c. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Como pasé por una sustitución previa, acá, me queda esto. Ahora, en esta instancia, acá, poner las barras de valor absoluto es innecesario. Porque es lo que dijimos hace un ratito. E a la x es positivo siempre. Si encima le sumo 1, con más razón. Entonces, por eso ustedes van a ver que en la solución del apunte,
no se le ponen las barras porque no es necesario, se le pone el paréntesis. Pero en principio yo pongo las barras de valor absoluto. Después, en todo caso, me fijo en el caso concreto que trabaje si es necesario poner o no las barras. Y otra de las cosas que quería mencionar, que ahí iba todo esto. Esto es una constante arbitraria, que no necesariamente es la misma que esta. Pero yo, por ejemplo, podría decir esto, lo paso acá, y me quedaría esto, ¿no? 1/2 y cuadrado igual a logaritmo natural de 1 más e a la x, y acá me quedaría más d menos c. Como d es una constante arbitraria, como c es una constante arbitraria, y la resta termina siendo una gran constante arbitraria, es donde uno decide, entonces, no poner 55 constantes arbitrarias, y directamente al final poner un gran más c, constante arbitraria general. Entonces, este paso de acá, que yo a propósito lo puse, no lo ponemos. ¿Pero por qué? Porque les estoy explicando que acá debería poner una constante arbitraria, acá debería también ponerla, pero después cuando las juntos me termina quedando una constante arbitraria igual. Entonces, por eso en el apunte directamente se pone una sola. Pongan una sola. Esto no lo hagan. Esto del C más D. Directamente saltamos a esta parte. Esto, no. Porque van a encontrarse con un montón de constantes arbitrarias y no es la idea. Van a esto. Por supuesto que casi la tengo, digamos, la solución, porque yo ahora ¿qué tendría que hacer? Despejar ahí en función de x. Y me quedaría, entonces, y cuadrado igual a 2 por todo esto, ¿no? 2 por logaritmo natural de 1 más e a la x. ¿Y qué tendría que poner acá ahora? Más. Estoy acá, ¿no? Vine acá. C. Más C. En realidad, claro, en realidad si yo multiplico ambos lados por 2, me quedaría 2 logaritmo natural de todo esto más 2 por c. Y otra vez lo mismo. Como c es una constante arbitraria, que la multiplique por 2 no le cambia esa condición de ser constante arbitraria. Entonces van a ver que nosotros directamente ponemos más c. Y no es que me olvide de multiplicarla por 2 en este pasaje, sino que uno entiende que como sigue siendo una constante arbitraria, la sigo llamando c. ¿Estamos? Continúa. Y fíjense que ahora yo tengo que aplicar raíz cuadrada miembro a miembro, y puede ser tanto más o menos la raíz cuadrada de todo lo que tengo acá. Está en la familia de funciones que dentro de todo no fue tan problemático hacer el despeje, ¿eh? Bastante bien. Ahora, de esa gran familia, tengo que buscar la que cumple esta condición. Entonces ahora digo, y en 0 tiene que ser 1. De estas dos posibles despejes, yo sé que me tengo que quedar con uno solo. ¿Con cuál? Con el positivo. ¿Por qué? Porque la función esa con e elevado a la x siempre te iba a dar positivo en todos lados, ¿o no? Sí, pero no es por eso. La idea es, acá tengo una familia de funciones y que pueden ser tanto más o menos esta expresión. O siempre es totalmente positiva, o es siempre totalmente negativa. Porque y tiene que ser igual a 1 y es positivo. Exacto. Entonces, como el caso particular acá es que estoy buscando de todas estas, la que en 0 valga 1, esa imagen justo en 0 tiene que ser positiva. Entonces eso es lo que a mí me llama la atención y digo, de los dos posibles despejes, en realidad con la que me tengo que quedar es con el despeje positivo.
Por eso, 2 logaritmo natural de 1 más e a la 0 más c. Cuando yo trabajo con esto, ahora digo, ¿quién es la constante c? La que hace que de toda la familia de funciones sea exactamente la que estoy buscando. Entonces, ahora continúo con esto. 1, le voy a poner en negro para que sea mejor. 1, que está acá, tiene que ser igual a la raíz de 2 logaritmo natural de e a la 0 es 1, entonces 1 más 1, 2, más c, dentro de la raíz. Y ahora tengo que despejar el c. Aplico cuadrado miembro a miembro, 1 al cuadrado es 1, me va a quedar igual a todo lo que está acá adentro, 1 menos 2 logaritmo natural de 2, es esa famosa constante c que estoy buscando. Y ahora presento la solución de este problema de valores iniciales. Es I igual a, dijimos que el despeje con el que me quedaba era el positivo, la raíz de 2 logaritmo natural de 1 más e a la x, más esta constante c particular que es la que encontramos recién, 1 menos 2 logaritmo natural de 2. Y ahí se termina. Se me ocurren diferentes posibilidades de presentación, aprovechando las propiedades del logaritmo. Este 2 que está acá, pero esto ya no tiene que ver con que sea importante. Digo, a veces pasa que ustedes ven una solución y dicen, ay, no me quedó lo mismo. Sí, te quedó lo mismo porque no aplicaste propiedad del logaritmo. Este 2 que está acá, ¿a dónde lo puedo poner? Este que está acá. Ese 2 Elevado. ¿O no? ¿Cómo? No va elevado con ¿A la quién? propiedad logaritmo ¿A quién lo al ele- 1 más x, 1 Claro, más e a la x. podría ponerlo elevado acá. Este 2 de acá, también lo podría poner como elevado a este 2 y me queda 2 a la 2, 4. Bueno, diferentes posibilidades en las que por las dudas, cuando ustedes busquen la resolución de los ejercicios de ecuaciones diferenciales, no se encuentren con esto de, ay, no, me quedó distinto. No, apliquen propiedad de logaritmo si las funciones son logarítmicas. Cuando las funciones nada que ver con logaritmo, entonces evidentemente algún error hice. Pero por las dudas aclaro eso, que es de utilizar propiedades de logaritmo. Bueno, hasta acá me parece bien. Esto es otro problema de valores iniciales que lo abordaríamos, me parece, pero la semana que viene. Yo ya les diría que vayan leyéndolo, el ejemplo 2, el ejemplo 3, y ya después nos abocamos a continuar con todo lo que es ecuaciones diferenciales de primer orden, con todas las posibilidades que nos quedaron, que hoy no las estamos trabajando. Vamos a llegar justos con el tiempo para poder dar todo el apunte.